¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Este es el programa Besa el Sol en Cosmos Televisión. Hoy día estamos con una personalidad importante, el doctor Santiago Gastañaduy, secretario del Partido Nacionalista, con quien vamos a conversar temas de actualidad. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Así es, el doctor siempre nos apoya aquí en el programa. Hoy día vamos a, como les decía, a tocar varios temas. Comenzamos con el tema, doctor, Ollantumala. Sí, el martes pasado se entendía que esto ya iba a ser resuelto, que el Tribunal Constitucional iba a tomar una decisión definitiva. Lamentablemente se ha postergado hasta el próximo jueves 26. Al parecer el propio tribunal tiene algunos problemas, algunas discrepancias entre los miembros, pero tenemos la esperanza que finalmente la decisión que tome el Tribunal Constitucional sea favorable al expresidente. Como abogados, quizás también esto a veces molesta, ¿no? Porque se supone que un habeas corpus tiene que ser lo más rápido posible y esto ya tiene muchos meses. Sí, sobre todo en el habeas corpus donde está en juego la libertad, ¿no? Así es. Hay dos personas privadas de su libertad, ya tienen 9 meses. Este recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional ya tiene más de 4 meses en el propio Tribunal Constitucional. Por eso causa también un poco de fastidio, ¿no? De desagrado que esto se vaya dilatando y genera mucha incertidumbre, ¿no? Y yo creo que acá el Tribunal Constitucional tiene una gran responsabilidad, no solo en su caso de ellos, ¿no? Porque un poco ya indagando, el Tribunal Constitucional tiene una carga procesal de más de 7.000 causas, imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que eso es respetable porque estamos hablando de derechos fundamentales, porque el Tribunal Constitucional tiene dos funciones, ¿no? Una es salvaguardar la Constitución y la segunda es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Entonces, que tenga más de 7.000 causas embalsadas, el Tribunal Constitucional nos dice que está afrontando por serios problemas, ¿no? En todo caso, siempre hacemos votos, ¿no? a los tribunos del Pleno del Tribunal Constitucional para que esta causa en concreto la resuelvan lo más pronto posible, porque, como te digo, son dos personas que están privadas de su libertad y ya tienen cerca de 9 meses. El tema principal, y precisamente lo tocábamos con el doctor Gustavo Pacheco, el director del programa, que es más que todo humanitario, ¿no? Porque son una pareja, la pareja está presa, detenida, y sus hijos están abandonados. Sí, acuérdate que acá han visto privados de libertad dos esposos. Prácticamente han destruido la familia porque la familia se basa justamente en el papá y la mamá. Así es. Hay hijos menores, la mayorcita tiene 14 años recién, el último tiene 7 años. Claro. Entonces estar alejado de los padres genera problemas al interior de los hijos, ¿no? Por eso este es un tema humano, ¿no? Así es. Temas humanos yo creo que hay que prestarle la mayor celeridad, importancia, ¿no? La mayor celeridad. No puede ser posible que se estén postergando semana tras semana. Nosotros ya teníamos la esperanza que se resuelva ya de una vez por todas el martes pasado, y acá el objetivo no es archivar la investigación, no. Acá el objetivo es que el expresidente Ollantumala y su esposa puedan recuperar su libertad para que la investigación que viene llevando a cabo el Ministerio Público se realice en libertad, que es lo que manda la Constitución y la ley, porque aquí hay un principio, ¿no? El de presunción, todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, y se prueba lo contrario justamente con una sentencia firme, pero para que se emite una sentencia firme de repente pasarán varios años más. Imagínate una investigación que ya dura ya 9 meses. No, una investigación que dura más de 3 años. Claro. Más de 3 años. Ellos están detenidos 9 meses. Ellos están detenidos ya casi 9 meses. La mitad del día 14 de este mes ya cumplen los 9 meses. Entonces, imagínate, o sea, todavía hay mucho pan por rebanar, decir que la investigación continúa. Si bien es cierto, el Ministerio Público continuamente nos están diciendo ya van a presentar la acusación, pero vemos que todavía no la presentan, ¿no? Más aún cuando todavía faltan algunas pruebas, tomar algunos testimonios. O sea, yo entiendo que esto recién debe estarse presentando la acusación del Ministerio Público en el Poder Judicial, sí, por lo menos a fines de año. Sí, porque todavía ellos han dicho que quedan un par de testimonios todavía para tomar. Pero el otro tema que también se quejan ellos y muchas personas en la calle también dice
por ejemplo, ¿por qué no se tasa igual a los demás? ¿Por qué los demás también no están detenidos? ¿Por qué si a ellos se les está juzgando por algo que los demás también han cometido? Mira, sí, pues uno a veces se queda asombrado porque acá hay un doble rasero, ¿no? Acá hay una doble vara para ver las cosas, ¿no? Mientras al expresidente García, por ejemplo, o a la señora Keiko Fujimori, o a la exalcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán, se les investiga en libertad. En el caso del expresidente con su esposa se les investiga con prisión preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es dable en una democracia, en un país que se dice llamar un Estado constitucional de derecho, ¿no? Yo creo que para que las investigaciones sean legítimas, estas tienen que respetar los derechos fundamentales de los investigados, si no se vuelven ilegítimas, ¿no? Sí, pues. Entonces, imagínate, es como regresaríamos a la edad de piedra, ¿no? Y a veces da la impresión que estamos en esas épocas, porque vemos que hay una suerte de linchamiento público, ¿no? Sí. Eso me recuerda, no sé si hasta el linchamiento mediático también existe, ¿no? Claro, no sé si tú te acordás, por ejemplo, en la época de Sendero Luminoso, ¿no? Cuando Sendero Luminoso llegaba a uno de los pueblos, generalmente en la serranía, lo primero que hacía era capturar, digamos, la autoridad, convocaba al pueblo en la plaza de armas, en la plaza mayor, y le preguntaba a la población si era inocente o culpable. Sí, y tú sabes que muchas veces pues, el pueblo no está de acuerdo con sus autoridades, decían que era culpable y terminaban asesinándolo, ¿no? Entonces, a veces nos da la impresión que vivimos ese tipo de justicia. Y creo que no debemos, digamos, permitir que sea ese tipo de justicia, porque se entiende que somos un país civilizado, un país que tiende a ser un país del primer mundo, respetuoso con los derechos de las personas, respetuoso con la libertad, respetuoso de la separación de poderes, y justamente acá lo que se tiene que hacer es respetar el derecho de estas dos personas, más aún cuando en casos similares o peores, por ejemplo, la justicia ha determinado que la investigación sea en libertad, ¿no? Acá, por ejemplo, el fiscal Vela se pasea en los medios de comunicación diciendo lo que pasa que en el caso del expresidente y sus investigaciones están más avanzadas, pero no es tanto, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del señor Keiko Fujimori, se han tomado varios testimonios, ¿no? Claro. Se ha tomado el testimonio del señor Barata, se ha tomado el testimonio del señor Marcelo Odebrecht, y ahí, por ejemplo, han señalado que a la señora le dieron $1.200.000 para su campaña, pero vemos como la señora viaja continuamente. Pero yo lo veo, no es por nada, pero yo lo veo peor en el caso de la señora Susana Villarán, que han declarado que inclusive ella llamó por teléfono pidiendo el dinero, y que le den el dinero, y se lo dieron. Y entonces, si hay varias pruebas, ¿por qué la señora no está detenida? Sí, pero como decía, ¿no? Hay casos peores, más complicados. Claro. Porque acordemos que nuestro caso es por financiamiento de campaña. De campaña. Aquí no se está cuestionando las obras del gobierno, ¿no? Así es. En cambio, por ejemplo, en el caso que tú pones, así hay un tema, digamos, de obras públicas, de cuestionamiento de la actividad pública, ¿no? En el caso nuestro no. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, doctor, que en el caso de este dinero que se financian las campañas, por ejemplo, no es un delito si en verdad se prueba que este dinero se usó en la campaña, porque al final son aportaciones, ¿no? Y no podría ser ni siquiera lavado de activos si es que no se prueba la ilegitimidad del dinero, ¿no? Mira, son varios temas, ¿no? Por eso, van varios temas. Entonces, en cambio, yo veo en la señora Susana Villarán su caso un poco más difícil, ¿no? Yo lo veo como abogado, ¿no? En este punto, porque ahí sí se puede decir que inclusive hubo, aunque lo ha negado Barata, ha dicho que en ningún momento él influenció el dinero que se dio para los peajes, y eso él ha dicho que no, pero eso también se investigará en su momento. Claro. Mira, y por ejemplo, en el caso de la señora Keiko Fujimori, su situación es más complicada, porque acuérdate que ella no tiene solo denuncia por aporte de campaña del empresario Odebrecht, sino, por ejemplo, lo que dio en su momento el colaborador de la DEA. Sí, de la DEA, ¿no? Ese es un tema de 20 millones, me parece, ¿no? Eran creo que 15 millones 15 de dólares, millones, ¿no? Que el anterior secretario general le había comentado que la señora Keiko le había entregado 15 millones de dólares para lavar su grifo, por ejemplo. Ese es un tema grave. Es un tema tan grave que la propia DEA lo está investigando. Por ejemplo, permíteme unos segundos, o lo que dijo, por ejemplo, el propio fiscal cuando dijo que en el partido él había encontrado una doble contabilidad, con lo cual también es grave. Claro, entonces, eso también. Pero a pesar de eso,
a pesar de todas esas graves acusaciones, el único que tiene detención preventiva es el expresidente Ollanta, ¿no? Claro. Pero los otros no, entonces yo creo que eso no es posible, por eso nosotros lo cuestionamos, que aquí hay un doble rasero. En todo caso, y esa es nuestra posición siempre, es que todo el mundo tiene que ser investigado en libertad, o al menos que se ponga impedimento de salida, pero ni siquiera tienen eso, claro. ¿no? Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori Podría ser un de salida, ¿no? impedimento de salida pensando en que, bueno, ya posiblemente pudieran fugarse, como dicen, ¿no? Pero no ha habido, pues, por ejemplo, no hay lo que se llama la presunción de que quieran escaparse, porque ellos, saliendo su sentencia, se presentaron. No hay ninguna prueba que diga que en verdad han querido salir del país. No, acuérdate, por ejemplo, cuando el juez Concepción Carhuancho le requirió a la señora Nadine, que estaba en Europa, regresó. Para que regrese en el plazo de 10 días, regresó en el día 4. Verdad, entonces, siempre ha habido esa predisposición para colaborar con la justicia. Sí. Además que ellos tenían impedimento de salida. Entonces el impedimento de salida no te permite salir porque te van a capturar digamos, en los terminales, ¿no? Y ahí viene un tema, por ejemplo, que un poco a mí me ha llamado la atención, doctor, ya casi para terminar, es donde el fiscal ha presentado como prueba del tema que hubo en la Embajada de Francia. Recuerda que inclusive ha habido un problema diplomático con Francia porque en algún momento no se presentaron al aniversario de Francia los diplomáticos, pensando de que Francia está haciendo algo para que los esposos, para darles asilo a los esposos. ¿Recuerda? Sí. Esa es una leyenda urbana que se ha generado en una sociedad como la nuestra, ¿no? Pero sí. Imagínate, ¿tú crees que Francia, un país del primer mundo, que es uno de los líderes de la Comunidad Europea, se va a prestar para una situación como esa? Yo creo que no. Y tenemos un problema diplomático por eso. Francia está molesto con nuestros diplomáticos. Mira, Francia está molesta por el tema de la compra del satélite. También. Porque la Comisión de Defensa, finalmente, en una de las conclusiones que después fue aprobado de manera secreta por el Pleno del Congreso, se ha determinado que había actos de corrupción. Es decir, que Francia se ha prestado a un acto de corrupción. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Que un gobierno justamente de la envergadura de Francia, que es un país... Claro, porque la compra fue de gobierno a gobierno. Sí, y nosotros utilizamos justamente estas figuras para las compras militares, ¿no? Porque siempre había el manto de sospecha que en compras militares puede haber algo debajo de la mesa, ¿no? Sí, pues. Bueno, doctor, le dejamos los micrófonos de Cosmos Televisión y el programa Besa el Sol para que se despida de todos nuestros televidentes. No, simplemente para agradecerte por esa oportunidad, también aprovechar tus micrófonos, tu señal para saludar a nuestro gran amigo Gustavo Pacheco. Entiendo que está postulando por la provincia de Puno, desearle que la mejores éxitos y esperemos que Puno cuente un alcalde como el señor Gustavo Pacheco. Muchas gracias, queridos amigos. Besa el Sol.